Bueno, como algunos saben, los que no saben, les informo, nosotros hace 8 días comenzamos una nueva serie que se llama Así me siento, para hablar durante este tiempo de verano sobre esas emociones que suelen controlar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Y hoy nos corresponde hablar del temor. Vamos a estar hablando del temor paralizante. Y hablando un poco de este tema del miedo, el miedo es una de esas emociones que son reales y que solemos enfrentar cuando encontramos situaciones desconocidas. Por ejemplo, una familia recién llega a Londres después de la pandemia, están buscando una mejor calidad de vida, ya que en su país las cosas van de mal en peor. Y al llegar aquí se encuentran con lo desconocido, cultura, idiomas, amigos, todo es diferente. Y viene el temor. Temen no encontrar un trabajo que supla todas sus necesidades. Tienen temor a la inflación. Temor a que sus hijos, al ir a la universidad, se dejen deslumbrar por la novedad y pierdan el foco de lo que los trajo a este país. Temores, temores, temores. Y así como esta familia, cada uno de nosotros, por diferentes razones, podemos estar enfrentando mucha incertidumbre, creo yo, pero sobre todo temor. El temor a nosotros nos advierte de peligros reales y a veces imaginarios. Porque a veces en la película que uno se monta, ¿no? Nos ha pasado a todos, que a veces uno se monta en una película y uno se llena de temor y a veces es simplemente un asunto de nuestra imaginación. Ahora, el asunto no es sentir temor. El problema con el temor es cuando nos abruma y nos paraliza, porque esta emoción puede llevarnos a tres cosas. Puede llevarnos a escondernos, nos puede llevar a pecar y nos puede llevar, distorsiona nuestro concepto de Dios, lo cual vamos a desempacar después. Pero estas tres cosas, creo yo, son nocivas para todo hijo de Dios y seguidor de Jesucristo. Y por eso en esta serie, Así me siento, vamos a ver cómo el Señor en el Salmo 27 que Daniel leyó para nosotros al principio, nos ayuda a atravesar el temor. Lo primero que nosotros encontramos en el Salmo 27 es que el temor es real. O sea, aquí el asunto no es negar la realidad del temor. O sea, aquí el asunto no es decir, no es que si tú vives por fe, deberías eliminar y fingir que no tienes ningún temor. O sea, ese no es el punto de la fe. No es el punto del cristianismo, vivir en negación. No, el texto nos habla a nosotros de que el temor y el miedo es real. Por eso los versículos 1 al 3 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. O sea, el salmista está diciendo estas cosas porque tiene temor. O sea, no sé si se dan cuenta la repetición en el texto de la palabra temor. Aunque contra mí no temeré, no temeré, no temeré. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo. ¿Sí ven? O sea, el miedo es real. El salmista habla de adversarios, de enemigos que vienen contra él. En el versículo 10, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá, es porque el salmista siente que esas relaciones más seguras están distantes, no las tiene. Se siente solo. Siente que necesita guía y ayuda. Se siente en oscuridad y peligro. Siente duda, desánimo y ansiedad. Podríamos decir, basado en el sermón de hace 8 días, que la bestia del miedo está acechando su corazón. Porque el asunto no es que no tengamos temor. Es cuando éste logra dominarnos, controlarnos al punto de que nuestro corazón y nuestras decisiones terminan siendo controladas por nuestro temor. Y yo creo que nosotros todos nos sentimos identificados con estas emociones. Yo no sé con cuáles llega usted hoy a la iglesia, pero como padres yo creo que independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, tememos no poder proveer para ellos
no estar lo suficientemente presentes en sus vidas. Creo que la cultura hace cada vez más difícil criar hijos y tenemos temores de no poder enfrentar los desafíos que vienen por delante. Los que están solos en este país tal vez experimentan la angustia de no tener el apoyo suficiente y en el tema de la crianza, el apoyo de la familia extendida. Cuando los hijos se ponen rebeldes, el miedo es a que esta situación se salga de control. Otros tal vez están experimentando temores en otras áreas. En el tema del matrimonio. ¿Vamos a poder vivir juntos toda la vida teniendo personalidades tan distintas? ¿Vamos a poder como pecadores sobrellevar todos los desafíos que van a venir con el tiempo? ¿Son temores o no? Asuntos que están allí en nuestras mentes. Y si somos solteros, luchamos con la presión de ¿para cuándo? ¿Para cuándo la idónea? ¿El anillo para cuándo? Luchamos por construir una estabilidad laboral y profesional. Sentimos miedo de terminar metidos en una relación malsana solo por el afán de no saber cómo lidiar con la soledad. Experimentamos la presión de los amigos, de ser fieles a Dios en medio de ambientes hostiles. Y si estamos llegando a la tercera edad, sentimos miedo a la fragilidad de la salud porque cada día hay que darle la bienvenida a un nuevo achaque. Tenemos miedo de convertirnos en una carga para el resto de la familia. Y peor aún, ¿quién va a vivir de la pensión del gobierno que es tan poquita en este país? Todas estas situaciones nos angustian. Son reales. El miedo es real. El problema es que el miedo puede llegar a ser paralizante, agobiante e incluso insoportable. Qué curioso que en la Biblia la primera vez que el hombre habla, el ser humano habla, es para decir tuve miedo. En Génesis capítulo 3. La primera vez que el hombre habla es para decir tuve miedo y por eso me escondí. Y la frase que más se repite en la Biblia de tapa a tapa es no temáis. No temáis. No tengan miedo. Que como decía ahorita, el miedo puede hacer tres cosas en nosotros. El miedo nos lleva a escondernos, ¿cierto? Cuando Adán sintió miedo, se ocultó. Y desde ahí aprendimos que no era bueno dejar ver nuestras vulnerabilidades. Que la vulnerabilidad hay que esconderla, que los miedos hay que esconderlos. Que hay que aparentar ser fuertes, capaces, seguros, dominantes, al control. Así por dentro estemos sintiendo todo lo contrario. We are falling apart, nos estamos cayendo. Hermanos, el asunto es que si el miedo es quien decide por nosotros, entonces el miedo es nuestro Dios. Tiene el control de nuestras vidas. Y por eso ese es el primer problema con el miedo, que nos lleva a escondernos. No a pedir ayuda, estoy quebrado, estoy llevado, necesito ayuda. Sino que nos lleva a esconder nuestra vulnerabilidad. Pero el otro problema con el miedo es que el miedo incita al pecado. Usted llegó tarde al trabajo. Le preguntan, ¿llegó a tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque por miedo, inmediatamente nuestra reacción es... Yo como que estoy hablando aquí a santos y yo soy el único pecador. El miedo nos lleva a pecar. O sea, crea una cadena de pecado y de pecado y de pecado que luego cuando uno viene a ver tiene la soga al cuello y no logra desenredarse de todo el asunto. Pero el primer efecto fue el miedo. Por temor a ser rechazados, terminamos haciendo cosas cuestionables. Por temor a perder el empleo, mentimos. Del miedo surgen todo tipo de pecado. Pedro, por miedo, ¿recuerdan esa escena cuando apresan a Jesús? Y entonces a Pedro le dicen, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, juro por Dios que no. Por el miedo a que le pusieran otra cruz al lado de Jesús. O sea, por miedo
mintió. Abraham por miedo expuso a su propia mujer y dijo, esta es mi hermana. Y la puso en manos de otro hombre por miedo a que su propio pellejo se viera involucrado. Entonces no estamos hablando de una cosa de menor cuantía. O sea, el miedo puede llegar a dominar las decisiones que tomamos. Y por miedo, por temor a perder la seguridad que sentimos que tenemos, muchas veces no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo hacer. El joven rico, Jesús le dijo, déjalo todo, sígueme, véndelo y dáselo a los pobres. Pero es que eso es lo que sostiene, esa es la seguridad de mi vida, ¿cómo la voy a dejar a un lado? Y por temor, no sigo al Señor. Pero el miedo no solamente nos lleva a escondernos y no solamente nos incita al pecado, el miedo también distorsiona nuestro entendimiento de Dios. Ahorita estábamos cantando sobre el amor de Dios y su gracia me salvó y su gracia me salvó y su gracia me salvó. Pero en muchos de nosotros lo que está en el frente de nuestras mentes cuando pensamos en Dios es miedo. Tal vez porque así nos compartieron el evangelio. Porque no nos hablaron del gran amor de Dios y que es el gran amor de Dios el que nos cautiva y nos lleva a vivir en otro estilo de vida, sino que fue un evangelio más de terror, de miedo. Ven a Cristo no porque su gracia es grande y te quiere transformar y Él está contigo, sino ven a Cristo para que puedas escapar del infierno. Y a partir de ahí comenzamos una relación con Dios no movida por el amor, ni por su gracia, ni por su bondad, sino por el miedo. Miedo a que me castigue, miedo al infierno, miedo a esto, miedo al otro. Y hemos distorsionado la plenitud y el gozo que trae la vida cristiana. Cuando lo primero que en nuestra mente debería evocarse cuando hablamos de la persona de Dios es amor, gozo, plenitud, Padre, protección, cuidado, refugio. Lo que hace el salmista aquí, el Señor es mi luz y mi salvación. Pero para muchas personas, cuando piensan en Dios, ¡ay, qué miedo! Allá está el viejito anotando en la libreta si peco, si no peco, que esto, que allá me tiene registrado para en algún momento mandar un rayo y partirme en dos. Y por supuesto, si uno ve a Dios principalmente como eso, como un Dios enojado, y no como dice la Escritura, que Dios es lento para la ira y grande en mayúscula en misericordia. Entonces, si mi visión de Dios es que es severo, odioso, enojado, gruñón, va a ser muy difícil para nosotros venir y traerle nuestros miedos. Esa distorsión de Dios nos lleva a que sigamos con los miedos ahí guardados y no los traigamos a Él. Pero para el salmista, así como los miedos son reales, la presencia de Dios es real. Para él la presencia de Dios es real. Nuestros miedos le informan a nuestra mente y corazón una mentira. ¿Por qué tememos nosotros? Tememos que seremos rechazados, seremos abandonados, Dios está enojado, no eres capaz. Esas son las mentiras que el miedo nos dice a nosotros. Por ejemplo, en el trabajo están recortando personal y usted trabaja llamando personas para la empresa y a usted inmediatamente el miedo, están recortando personal, el miedo le va a decir, miente, ¿cierto? Si te preguntan que a cuántos está llamando, miente y incrementa el número de personas. Si llamas a 10, dile que llamas a 20. El miedo inmediatamente manda un mensaje a nuestra mente de que seremos abandonados, de que esto, de que no eres. Y entonces la cultura en la que nosotros vivimos también alimenta estos miedos porque la cultura tiene una visión de la vida sin Dios en el centro. Entonces nuestro corazón nos dice unas cosas. La cultura alimenta esas mentiras que nosotros estamos diciéndonos a nosotros mismos y por esa razón es que necesitamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda disipar esos miedos que en nuestro propio corazón caído nos dicen y la cultura nos dice. Tú no vales lo suficiente, tú no eres lo suficiente, tú no puedes lo suficiente.
En este salmo, nosotros vemos que el que está en acción constante es Dios. El Señor es mi luz, Él es el que me rescata, Él es el que me levanta, Él es mi refugio, Él es el que me sostiene, Él es el que me guarda. En otras palabras, todos los verbos de acción en este salmo los ejecuta Dios. El salmista está esperando la actuación de Dios. Él está confiado y esperando en que Dios siempre va a manifestar su amor y su poder. Por eso para el salmista, si el miedo trae zozobra, la presencia de Dios trae paz. Si el miedo genera incertidumbre, la presencia de Dios trae seguridad. Si el miedo nos da tristeza, la presencia de Dios trae gozo. Si el miedo genera confusión, la presencia de Dios es luz. El salmista dice, yo tengo acceso a la casa de Dios, porque Dios es un Dios que escucha, es un Dios cercano. Y cuando la cosa se pone fea, Él ha prometido estar, guiar y enseñarme con paciencia. La forma en la que el Señor siempre contrarresta el miedo cuando dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. O sea, el antídoto al miedo es la presencia de Dios. Es recordar que Dios es omnipresente. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba defendiendo mi tesis de doctorado, yo no dormí esa noche. O sea, son tantas cosas que llegan a ese punto de proceso, de defender la tesis. Aparte de eso, yo le dije a Juliet, no le digamos a nadie de la iglesia que yo voy a defender la tesis ese día porque no quiero presión. Y ella de sorpresa cuando yo me desperté y me dice, no, es que las hermanas, varias van a venir y vamos a estar orando. Porque claro, uno en ese tiempo era por Zoom, entonces uno entraba a la sala, defendía la tesis, salía de la sala, o sea, de la sala de Zoom, y luego entraba y le decían a uno, ¿usted aprobó? ¿Usted aprobó con correcciones menores o usted no pasó? Y en medio de todas esas situaciones, yo estaba y los donantes, porque empieza la mente, ¿no? ¿Y yo qué le voy a decir a la gente que pagó la universidad? Imagínense donde yo no pase. Ay, Julia, ¿por qué es así? ¿Por qué trajo a las hermanas? Porque claro, pusieron ni que bombas y todo. Y yo decía, Dios mío. O sea, ¿me entienden? Más la presión de la situación. Qué susto tan berraco. Y en medio de esa situación, me dice Juliet, Oscar, pero tranquilo. ¿Acaso usted va a entrar a esa habitación solo? Y yo dije, pues claro. Si el Espíritu Santo está conmigo. O sea, en un momentico, el reconocimiento de la presencia del Señor conmigo, yo dije, pero ¿quién dijo miedo? Y entré y defendí mi tesis y no sé qué, y si se más. Y luego cuando pasó la defensa, mi supervisor me mandó un correo electrónico. Muy bien, qué bien. Estoy muy contento independientemente de lo que los examinadores digan. Pero hermanos, la presencia, o sea, Él siempre está con nosotros. El asunto es que en nuestras mentes se borra de nuestras mentes esa realidad de que el Señor está con nosotros. Por eso es que su presencia es la que disipa todos esos miedos. Y el salmista hace tres cosas en este salmo que comienzan con la palabra C: contemplar, clamar y confiar. Vamos a mirar cómo es que él contempla. Miren lo que dice el salmista en el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. El salmista lo primero que hace es contemplar. Para nosotros enfrentar nuestros miedos, necesitamos contemplar
los atributos del Señor, contemplar la hermosura del Señor, meditar. Cuando habla de meditar en su templo, como en ese tiempo la gente no tenía acceso a la presencia de Dios como nosotros lo tenemos ahorita, que el velo del templo se rasgó. O sea, nosotros tenemos una bendición, que no tenemos que ir a hacer fila para ir al templo, porque el velo del templo se rasgó y nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Pero en el Antiguo Testamento la gente no tenía acceso al trono de la gracia y la gente por eso decía, qué bueno estar en el templo, en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor se disipan los miedos. En su presencia y plenitud de gozo, ¿cierto? Se disipan los miedos. Y dice él, para contemplar la hermosura del Señor. Y para nosotros es difícil contemplar la hermosura del Señor porque eso nos suena muy pasivo. O sea, el mundo se me está cayendo encima y como que la respuesta a mis problemas es yo ponerme a contemplar. No, yo tengo que llamar, yo tengo que moverme, chico, dirían los venezolanos. Yo tengo que hacer algo. O sea, nos sentimos empoderados cuando estamos en acción. Pero resulta que aquí es lo contrario, porque en este salmo el que está en acción es Dios. Y nosotros estamos contemplando la hermosura del Señor. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestros miedos se alimentan de aquello en lo que estamos perseverando. Nuestros miedos se alimentan de aquello en lo que está enfocada nuestra mente. Y yo me imagino que para el salmista tenía muchas menos distracciones que nosotros, que vivimos en un mundo digitalizado, en un mundo donde no hay espacio para pensar. ¿Sí se dan cuenta que ya no tenemos espacio para pensar? Por eso los creadores e innovadores son unos pocos, porque nos hemos convertido el 90% de nosotros en consumidores. No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para reflexionar, porque estamos todo el tiempo clavados en las redes sociales. Viendo los feeds, ya no hay nada en WhatsApp, paso a Instagram, ya no hay nada, voy a Twitter. O sea, estamos constantemente allí. No hay tiempo para contemplar la grandeza y la hermosura del Señor. Y si todo lo que está alimentando mi mente en ese momento es gente en el gimnasio, es gente con cuerpos perfectos, es gente con vidas editadas pero aparentemente perfectas, eso no va a traer la paz que trae la presencia de Dios, el yo contemplar la hermosura de los atributos del Señor en medio de toda esta situación. O sea, vivimos una batalla porque nosotros vivimos en las redes o en este mundo virtual que es anti Dios. O sea, ahí nosotros, el 80% del contenido no nos va a llevar a contemplar la hermosura del Señor, sino que nos va a llevar a pensar, mira lo que te falta. Estás incompleto. Recordemos nosotros, hermanos, la técnica del marketing es hacerlo ver a usted que usted no tiene nada, que su pelo está un desastre, que su ropa es un desastre, que su vida es un desastre para poderle vender a usted los productos del pelo y del todo. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Contemplar. Ahora, cuando uno piensa en cómo Adán enfrentó su miedo, fue escondiéndose. Algunos dirán, no, la forma es, tenemos que ir a terapia, practicar alguna técnica de relajación, hablar con alguien, informarse, apoyarse en la familia, y todas estas cosas son buenas. Hacer ejercicio, informarse, apoyarse en la familia, hablar con alguien, todas son buenas, pero nada como contemplar y meditar en los atributos de Dios, porque cuando el alma de nosotros está cargada es porque hay un atributo de Dios que hemos olvidado. Pero lo segundo que hace el salmista es clamar. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo.
Ten piedad de mí, respóndeme. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió, Señor, yo tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú, Señor, has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. O sea, esto no se puede leer así, el Señor me recogerá. No, el Señor, este es un hombre que está con miedo, pero que le está predicando a su propia alma las verdades de Dios. Y lo que está diciendo aquí es clamar. Nos invita a clamar. Y una de las cosas, hermanos, que a mí me parece que nosotros a veces como creyentes hacemos mal, es que nosotros asumimos que como Dios sabe todas las cosas, yo no necesito venir a Él y decirle todo lo que siento. No sé si me comunico. Entonces andamos todo el tiempo con un tarugo. Eso no es lo que uno encuentra en los salmos. No es lo que uno encuentra en la vida de Job. Job dice, pero ¿dónde está el Señor que me dé la cara para yo preguntarle y que Él me responda? El salmista dice, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlo? Señor, por favor, que les pase la lluvia y la Central Line por encima a todos aquellos. Oraciones honestas es lo que encontramos en el libro de los Salmos. Oraciones honestas, Señor, me siento mal, me siento abatido, me siento triste. Generalmente nosotros solemos vaciarnos de esa manera, pero con otro ser humano, porque dudamos de que la presencia de Dios es real. Pero si creemos que la presencia de Dios es real, entonces podemos venir y expresarle al Señor, así como lo está diciendo el salmista aquí, cómo nos sentimos. Son oraciones honestas, no oraciones con maquillaje. ¿Saben cuáles son las oraciones con maquillaje? Señor, sí, yo te alabo y te bendigo porque tú eres. Y el corazón es más afligido y más hundido, pero ay, Señor, y no hablamos de esas cosas, no le expresamos al Señor cómo nos sentimos. Esas son oraciones con maquillaje, esas oraciones no sirven. No porque no reconocemos que Dios es grande y poderoso, claro que sí, pero porque necesitamos ser honestos delante del Señor en cuanto a cómo nos sentimos. Jesús mismo, cuando iba a enfrentar la cruz, mi alma está abatida hasta la muerte. Oraciones honestas. Y después de que usted haga una oración honesta, me va a decir cómo se para. Me va a contar a mí cómo uno se para liviano, uno se para con... Yo no sé qué pasa, no, yo sí sé qué pasa, que es que el Señor está ahí en medio de nosotros. Pero nosotros no somos honestos en nuestra vida de oración. Porque pensamos que de pronto al serlos, vamos a ofender a Dios. Y por eso muchos de los salmos incluso nos dan lenguaje para verbalizar cómo nos sentimos. Hay salmos que dicen, la oscuridad es mi mejor amigo. Me siento en una cueva donde solo escucho el eco de mis propios pensamientos. Quisiera tener alas para alargarme. Súper honesto el salmo. Por eso es que nos hace mucho daño ese tema de que cómo estamos, no que bendecidos, prosperados y en victoria. No, hay días que uno está muy bien y hay días que uno está muy mal. Y el día que uno está muy mal necesita, hermano, por favor, ore por mí porque estoy mal. Necesito ayuda, necesito oración, necesito que mis hermanos, mi familia en la fe esté ahí conmigo para levantarme. Ese es el regalo de la vida de comunidad. Que no necesitamos tener la vida y estar, no, porque es que nuestra justicia no está en nuestras propias acciones, sino en la justicia perfecta del Hijo de Dios. Por eso, la cruz genera una comunidad en donde podemos ser vulnerables. En donde yo, por estar aquí predicando, no tengo que poner siempre cara de ponqué y decir que todo está bien. ¿Cómo están? Estamos mal, estamos cansados, estamos afligidos, estamos perturbados. Ustedes cuando me preguntan, yo les digo, ¿cómo está su esposa? ¿Está cansada? ¿Tiene un dolor en la espalda? ¿Qué te voy a decir? Ay, no, está súper bien, está cansada. Ora por ella. Y cuando hay una comunidad
que es honesta, el Señor se glorifica. Porque en medio de la debilidad el Señor se fortalece y todos nosotros estamos poniendo la mirada en Él. Hoy me escribió alguien un mensaje de texto: pastor, ore por mí, estoy deprimida, estoy esto, estoy lo otro. Y le dije: gracias por la confianza, claro que estaremos. ¿En qué te podemos ayudar? Es que de eso se trata. De eso se trata. No de hacer aquí que estamos con la vida, no. Somos seres humanos, pecadores, transitando en un mundo que nos es hostil. Y en medio de todo eso, el salmista clama a Dios. Pide ser escuchado por Dios, que Dios no esconda su rostro. Y no nos sorprenda que si nosotros vamos y clamamos al Señor en la mañana, en la tarde nuestro corazón vuelva nuevamente a sentirse hundido. Porque de eso se trata una vida de dependencia constante del Señor. No es el gasolinazo para toda la semana. Listo, Sarita, ya te tanqué, nos vemos en una semana, venga. No, el Padre, como la fuente inagotable de todo lo que necesitamos, espera que dependamos de Él todos los días. El pan nuestro es todos los días, no es un gasolinazo para toda la semana. ¿Y por qué en la tarde me vuelvo a sentir mal? Para que vuelvas a venir donde el Padre. ¿Y por qué en la noche? Pues para que vuelvas a venir en oración ante el Señor. Por eso los judíos oraban en la mañana, Daniel, en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Por qué? Porque todos necesitamos estar continuamente dependiendo de la verdad de Dios, de las palabras de Dios, de la misericordia de Dios. Nuestro reloj lo marca la comida. Desayuno, almuerzo y cena. En el calendario judío el reloj lo marcaba la dependencia de Dios. Oración de la mañana, oración del mediodía, oración de la tarde. Es una vida de continua dependencia del Señor. Y por eso finalmente el Salmo nos invita a confiar. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hermanos, ¿en qué está anclada nuestra vida? En que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pablo en 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Y el miedo y la fe se parecen en que ambos escenarios aparecen cuando estamos enfrentando lo desconocido. La diferencia es que la fe en medio del temor nos acerca a Dios, mientras que el miedo nos aleja de Dios porque nos lleva a escondernos. Pero gracias a la obra de Cristo, nosotros podemos andar confiadamente. Ahora, esto en papel suena bonito, ¿no? Pero en la práctica es todo un desafío. Porque caminar por fe en medio de nuestros miedos requiere que nuestra mente esté siendo constantemente alimentada con la verdad y el consejo de Dios. Job, en medio de su dolor, expresó: aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero el que más me llama la atención es Daniel. Daniel, junto con sus amigos, le dicen: tienen que arrodillarse ante la estatua que ha construido Nabucodonosor. Y miren lo que dice Daniel en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Y les prometo que ya voy a terminar. Dice el hombre: tranquilo, pastor, sígale que está bueno. Miren lo que dice Daniel: Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos,
es poderoso y puede salvarnos de las llamas ardientes y salvarte de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hiciera, sepas, oh rey, que no te serviremos a ti, ni adoraremos al ídolo de oro que has levantado. Una definición muy distinta de la fe. Que es que la fe, y yo con la fe, que muevo, que tuerzo. No. La fe es esa confianza inquebrantable en el carácter de Dios, en la bondad de Dios, que Dios nos puede librar de la situación. Pero aún si no lo hiciera, en Él seguimos esperando y en su bondad seguimos descansando y en que su gracia nos va a seguir levantando. Él tiene el poder para librarnos de las llamas, pero aún si no lo hiciera, nosotros no vamos a romper nuestra lealtad a Dios, no vamos a adorarte ni a ti, ni al Dios que has levantado, sino que al Señor seguiremos adorando. Nuestros ojos en Él seguiremos poniendo, porque Él es la fuente de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Lo que nosotros hacemos es que cuando clamamos y Dios nos responde, decimos, esto del cristianismo era puro cuento. Y así como ya probé los chiclets, y como ya probé esto, y probé el cristianismo y no funcionó, me voy a ver si pruebo con Buda o no sé con quién. O me hago una religión en la que yo me adoro a mí mismo, porque esto no funcionó. Hermanos, el asunto es en medio de la espera y en medio de la situación, no permitir que nuestros temores nos lleven a escondernos y nos lleven a buscar refugio en los brazos de otros dioses falsos que no pueden verdaderamente librar nuestra vida. Sino que en medio de la prueba del miedo y del temor, nosotros sigamos proclamando lo que dice Daniel aquí. Él puede librarme de esta situación y aún si no me librara, yo no voy a buscar refugio en otros dioses falsos, sino que mi vida está entregada, consagrada. Yo vivo para Él. Yo soy de Él. Él es lo que mi alma anhela. Él es lo que mi alma desea. En Él seguiré esperando. En Él seguiré confiando. Si usted se encuentra aquí hoy y no tiene una relación con Cristo, yo oro para que des ese primer paso de confianza en Dios. Para que el Señor y esos miedos nos lleven a reconocer que necesitamos de Dios, que admitamos nuestras luchas y que la cruz deje de ser un evento del pasado o simplemente un símbolo y puedas ver tu necesidad de aquel que se colgó de la cruz. Nuestros miedos es para traerlos a la cruz del Señor. Y si tú eres creyente, quiero recordarles que Jesús se le apareció a sus discípulos llenos de miedo. Estaban por allá escondidos con candado, metidos con candado después de la resurrección. Y el Señor atravesó las paredes y se les presentó en medio y le dijo, ¿qué hubo, pelados? ¿Cómo están? Porque así como fue el Señor el que tomó la iniciativa de llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Para qué lo llama? Para invitarlo a que confronte sus miedos y venga a su presencia. Sí, habrán consecuencias de nuestras decisiones, pero finalmente lo que Dios quería era cubrir a Adán. Que no se taparan con ramas, sino que Él los pudiese cubrir. Porque el miedo a veces es tapándonos con ramas, cuando el Señor quiere cubrirnos con su justicia. Y de la misma manera, el Señor se le aparece en medio a estos discípulos y les dice, ¿y ustedes qué? ¿Es cierto? Y les dice ahí en medio de todo esto, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. Por eso no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Les mostró las manos, les mostró el costado y le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Porque ahí, en esas manos traspasadas por los clavos y en ese costado lacerado,
el Señor te recordó que te ama profundamente. Y el Señor te recordó que en la cruz, y gracias a que Cristo pagó por ti, Dios hoy no está contra ti, sino por ti y en ti. Así que, hermanos, con esa seguridad de la cruz y de los clavos y de su costado, podemos enfrentar nuestros miedos, sabiendo que el Señor nos ama y que ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué es lo que disipa los miedos? Su presencia. Y eso fue lo que Él le prometió a sus discípulos. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.